Saludos mis hermanos, bienvenidos una vez más a la escuela dominical. Vamos a estudiar la clase número 2. En esta ocasión nos toca el título Noé, tipo de Cristo mi Salvador. Y la base bíblica se encuentra en Génesis capítulo 6, versículos del 5 al 9, versículos 13 al 14 y también de los versículos 17 al 19. Y también vamos a mirar Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39. Y como siempre tenemos tres objetivos en esta clase. El número 1 es comprender que Noé fue usado por Dios para anunciar una gran salvación. Número 2 es asumir una actitud acorde a la gracia, a la gran salvación que Cristo nos ha otorgado. Y el objetivo número 3 es aplicar a la vida diaria la conducta obediente que Noé demostró ante Dios. El pensamiento central es ante el justo juicio de Dios contra el pecado, debemos conducirnos en el temor y obediencia al Señor. Y nuestro texto áureo, el texto brillante que sobresale, es como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. La Biblia registra varios juicios que Dios hizo contra pecadores impenitentes, o sea, gente obstinada o tercos a pecar. Sin duda uno de los más connotados fue el diluvio universal. Las escrituras nos dejan ver una línea bien definida entre el amor de Dios por la criatura humana y su su reacción natural contra el pecado. Esta enseñanza es de gran valor para la iglesia, especialmente en días cuando hay tanta falta de temor de Dios. Al poner esto en paralelo con Cristo, hallamos que Noé fue un agente de salvación para la raza humana por su actitud obediente y su conducta santa. Ahora, en la cruz, Dios hizo juicio severo contra el pecado de toda la humanidad por la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Se hace posible que los creyentes en Él seamos salvos de la ira venidera. El que no cree en Él es condenado, pero el que lo recibe como Salvador alcanza la misericordia de Dios. En esta lección vamos a analizar la vida de Noé para compararla con la vida y el sacrificio expiatorio de Cristo. De esta manera vamos a poder aprender cómo el beneficio que obtuvieron los obedientes respecto al arca es paralelo con el que obtenemos los que hemos acudido a Cristo como nuestro Salvador. Entonces vamos a estar mirando un total de 3 puntos en esta clase, y cada punto vamos a estar viendo 2 incisos. El primer punto es el pecado de los hombres. El pecado de los hombres hace reaccionar la ira de Dios. Este es el primer punto y está basado en Génesis capítulo 6 del versículos 5 al 9. Y el primer inciso de este punto es: Dios mira con dolor el corazón pecaminoso de los malvados. Entonces vamos a leer, si tú tienes su expositora, en Génesis capítulo 6, vamos a ver los 2 primeros versículos, el 5 y el 6. Dice su palabra: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y el versículo 6 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Lo primero que notamos en el versículo 5 es que los ojos de Dios escudriñan al hombre. Esto es fruto de la omnisciencia divina de nuestro Dios. Nunca se nos debe olvidar que los ojos del Señor están en todo lugar, dice su palabra, mirando a los malos y a los buenos. Amén. Esto lo encontramos en el Proverbios capítulo 15, versículo 3. Y esto debe ayudarnos a tener una mejor actitud y tener temor santo como hijos de Dios, como creyentes de Dios. Amén. La segunda mitad del versículo 5 nos revela que la humanidad en los días de Noé se había desenfrenado. El pecado es como una enfermedad mortal que infecta espiritualmente al hombre. Aquella multiplicación de la maldad es paralela a los días de la segunda venida de Cristo, tal como lo dice el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 12.
El aumento de la maldad en los días de Noé fue tan malo que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. La cosa es que antes que la conducta se tuerza hacia el mal, primero se tuerce la mente. Por eso debemos de tener cuidado de mantener nuestra mente sana en Cristo, amén, porque las mentes de la humanidad estaba tan dañada por el pecado que no había espacio para pensamientos buenos, por tanto tampoco para ninguna conducta decente. Por eso debemos de cuidar nuestros pensamientos y ejercer dominio propio de modo que podamos pensar en lo honesto y verdadero, tal como dice su palabra en Filipenses 4:8. Ahora, en el versículo 6 nos hace ver el arrepentimiento de Dios de haber hecho al hombre y el dolor que sintió en su corazón. Esta forma verbal para arrepentir viene de nakham, que significa suspirar, significa respirar fuertemente o lamentar o lamentarse. Entonces el sentido en Génesis capítulo 6 es darnos a entender el disgusto que produjo en el corazón de Dios, ver el desenfreno del hombre de continuo al mal. Jesús nos da un testimonio claro de cómo se aflige el corazón de Dios frente al pecado. Por ejemplo, en Lucas 19:41 dice que Él lloró sobre Jerusalén al ver su deplorable condición espiritual. Los hijos de Dios no debemos ser indiferentes al pecado que se comete a nuestro alrededor. Por el contrario, debemos tener el mismo sentido de dolor que siente Dios al ver cómo la humanidad se descarría. Muy bien, pasemos entonces al siguiente inciso, el B, y dice: Dios determinó enjuiciar a los pecadores, pero Noé halló gracia. En este inciso vamos a estar mirando los versículos 7 y 9 de capítulo 6 de Génesis. Dice su palabra: y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Estas son las generaciones de Noé. Este es el versículo 9. Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Estos versículos hablan de un juicio drástico y único que Dios determinó hacer sobre los pecadores. Aquí hay varias lecciones para aprender. El versículo 7 deja ver el juicio determinado en el corazón de Dios como reacción del desenfreno humano. No había entonces otra manera de atajar el mal, sino por la destrucción de aquella raza pervertida por el pecado. Recordemos que en Génesis capítulo 6, versículo 3, Dios había acortado la vida del hombre a 120 años. Y ahora confirma que, terminado el tiempo indicado, todos los vivientes, con excepción de Noé y su familia, serían exterminados por su desobediencia. El juicio de Dios afectaría a 4 tipos de criaturas: los hombres, es 1, las bestias, 2, los reptiles y número 4, las aves. Entonces los creyentes aquí debemos de tener cuidado de no convertir en inmundicia la gracia de Dios. Su palabra dice en Efesios 2:8 que somos salvos por gracia, y de acuerdo a Tito 2:11 y 12, esa misma gracia nos enseña a renunciar a los deseos mundanos y vivir sobria y justa y piadosamente para nuestro Dios. Amén. Ahora el versículo 8 hace una distinción muy importante con respecto a Noé. Dice que él halló gracia ante los ojos de Dios. Esta gracia divina no estuvo vinculada con la advertencia que Dios le hizo del cataclismo inminente, ni con el temor con que luego preparó el arca, porque fue antes de Dios decirle lo que vendría al mundo, que él halló gracia ante el Señor. Y el versículo 9 nos explica que él era varón justo, perfecto en sus generaciones y que supo caminar con Dios. Por el contexto podríamos deducir que la mente de Noé estaba llena de Dios y sus aspiraciones eran hacia el bien, hacia la justicia. El hecho de que caminó con Dios haya su explicación en la fe que él tuvo. Hebreos 11:7 describe de él: los creyentes debemos estar convencidos que la santidad conviene a la casa de Dios, tal como lo dice su palabra también en el Salmo 93:5. Amén. La Biblia dice en Hechos capítulo 10:35 que toda nación
que en toda nación Dios se agrada del que le teme y hace justicia. De toda nación, de toda lengua, no hay ninguna diferencia. En estos días donde la maldad de los hombres ha traído dolor a Dios, debemos pedir al Señor que nos permita vivir piadosamente. Para lograrlo es indispensable que caminemos con Dios. Así es como hallaremos gracia delante de sus ojos. Entonces vamos ahora al punto número 2, mis hermanos, que es Dios provee un medio de salvación para los que obedecen. Y esta parte la vamos a encontrar, este punto, en Génesis capítulo 6, están los versículos 13, 14 y también 17 y 19. El primer paréntesis es: el arca fue el instrumento de salvación en medio del juicio. El arca fue el instrumento de salvación en medio del juicio. Esto vamos a encontrarlo en el capítulo 6, en los primeros dos versículos de este punto, es el 13 y el 14. Amén. Y los leemos, dice: dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Muy bien, a través de las escrituras Dios nos ha dejado ver públicamente su salvación. En el caso de su juicio, el mundo de Noé dejó también un arca como instrumento de salvación. En el versículo 13 nos enseña que Dios siempre avisará a sus amigos de los juicios que vendrán. Por la Biblia sabemos que este mundo está sujeto al juicio divino. Con esto en mente nos podemos imaginar hasta qué grado habría llegado la maldad de los días de Noé para que Dios haya resuelto poner fin a todo lo que había creado. La Biblia nos enseña que Dios no quiere la muerte del impío. Esto lo encontramos en Ezequiel 33:11, pero si el impío no se arrepiente, queda bajo la ira de Dios. Esto lo encontramos en Romanos 1:18. La segunda parte del versículo 13 establece que la tierra estaba llena de violencia. Cuando el hombre se aleja de Dios, el amor por sus semejantes, ¿qué pasa? Pues se enfría. Entonces recordemos que Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. 1 Juan 4:16. Así que mantener buenas relaciones con nuestros hermanos y prójimos es fruto de una vida cristiana. El versículo 13 también revela la destrucción de todo ser con la tierra. Todo lo que había sido creado para la subsistencia del hombre sería cortado en la tierra. Esto nos enseña que el pecado del hombre afecta también su entorno, afecta nuestro hábitat, nuestro medio ambiente. Por eso, como creyentes, debemos vivir santificándonos y apartándonos para Dios y rogando al Señor que no nos deje caer en tentación. Amén, tal como lo dice su palabra en el capítulo 6 de Mateo, versículo 13. Entonces, cuando Dios habló del juicio del diluvio, también presentó el instrumento de salvación. Por tanto, en el versículo 14 ordena a Noé hacer un arca. Sabemos que antes que el pecado existe en el mundo, ya Cristo había destinado como el Cordero de Dios para salvarnos del pecado. Prueba de esto es primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Debemos ser agradecidos por esa gracia tan grande, planeada en la eternidad. El arca de madera en la cual Noé y su casa fueron salvos nos recuerda el madero en el cual Jesús obró la expiación por nuestros pecados. Amén. Sí, tal como lo dice primera de Pedro 2:24. Igual que la cruz, el arca fue hecha por mano humana. Noé tuvo que construir el arca, pero la salvación que se obró en ambas escenas fue obra del mismo Dios. Las instrucciones de Dios a Noé sobre el tipo de madera a utilizar, los aposentos respectivos y la selladura con brea, lo que revelan es que aquel instrumento de salvación sería eficaz en medio del juicio. Por el arca, Noé y su familia pudieron sobrevivir a la tormenta de juicio. Igualmente, la obra expiatoria de Cristo en la cruz es efectiva para salvar a todo aquel que cree en Él. Amén. Entonces vemos ahora, vamos al inciso B de este punto número 2. Los que obedecieron y entraron en el arca fueron salvos. Amén. Vamos a leer el versículo 17, 18 y 19. Dice su palabra: y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Versículo 18 dice más: estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú,
tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y el 19 dice, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Bueno, lo primero que vemos en el versículo 17 es que Dios reitera a Noé que traía un diluvio sobre la tierra. En este juicio fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Imagínate nada más que el agua haya subido 15 codos por encima de todos los montes que había debajo del cielo, con la única excepción de las 8 personas que estaban en el arca y los animales que allí se refugiaban. Todos los demás seres vivientes fueron raídos de la faz de la tierra. En el versículo 18, cuando Dios anunció a Noé una destrucción tan terrible, le dijo que establecería su pacto con él. En el caso de Noé, Dios promete salvación y condiciona dicha salvación a la obediencia de su siervo. Él debía construir el arca y entrar en ella junto con su mujer, sus 3 hijos y las mujeres de sus hijos. El Evangelio tiene una norma de vida elevada, en obediencia a Dios, que hace a los creyentes resplandecer como luminares en el mundo. Así lo dice Filipenses 2:15. A la vez aprendemos que el mandamiento de Dios a Noé en cuanto a su salvación tenía alcance familiar. Amén. Cada padre o madre cristiana debe orar y trabajar en pro de la salvación de su familia. Así lo hicieron saber Pablo y Silas al carcelero de Filipos, que creyera en el Señor Jesucristo y sería salvo él y toda su casa, amén, toda su familia. El versículo 19 reitera el cuidado de Dios con las especies animales. De todo ser viviente animal, 2 de cada especie, macho y hembra, metería Noé en el arca. De esta manera tendrían vida con Noé en el arca. Este versículo 19 nos deja claro que todo lo que entrara con Noé al arca estaría fuera del juicio. De igual manera, todo el que acepta a Cristo como Salvador es salvo de la ira venidera y alcanza el cielo como hogar eterno. Amén. Esto lo encontramos en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Vamos entonces a nuestro último punto, mis hermanos. El número 3 es la venida de Cristo ocurrirá como sucedió en los días de Noé. La venida de Cristo ocurrirá como sucedió en los días de Noé. Y vamos a ir ahora al Evangelio de Mateo, capítulo 24, y vamos a estar viendo en este punto del versículo 37 al 39. Tenemos 2 incisos, y el primer inciso es la situación moral previa al diluvio de la misma a la venida de Cristo. La situación moral previa al diluvio es la misma a la venida de Cristo. Vamos a leer entonces ahora en Mateo capítulo 24 los 2 primeros versículos, que son el 37 y el 38. Dice su palabra: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Muy bien. En el versículo 37 Jesús enseña que su venida será como en los días de Noé. Así el Señor hace real el hecho que Noé es un tipo suyo en el Antiguo Testamento, hablando tocante a las señales del fin. Los creyentes sabemos que estamos en la última etapa de la iglesia sobre la tierra, amén, antes de ser llevada a las bodas del Cordero. Tal como Noé pasó tiempo anunciando el juicio que habría de venir, Cristo también anunció los juicios severos que esperan a los que rechazan su evangelio. Y esto lo podemos ver en Mateo capítulo 25 del versículo 41 al 46. La segunda mitad del versículo 38 deja claro que toda aquella ceguera espiritual y desatino moral continuo hasta el día en que Noé entró en el arca, hasta ese día la paciencia de Dios esperaba para dar tiempo al arrepentimiento. Así lo dice su palabra en 1 de Pedro 3:20. Cuando Dios cerró la puerta del arca, ya era demasiado tarde para el arrepentimiento y la conversión de los perversos. Debemos de aprender a convivir con la realidad de la venida de Cristo y la vez con Él, no saber el día y la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Por tanto, nuestra conducta debe de ser sobria para que aquel día no nos sorprenda como ladrón, tal como dice su palabra, amén, en 1 Tesalonicenses
capítulo 5, versículo 4. Amén. Y el último inciso, mis hermanos, es la venida de Cristo traerá juicio para los que no entienden la salvación. Y este es el último versículo del capítulo 24 de Mateo, dice el versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En este versículo 39 Jesús recuerda que por todo aquel tiempo de anuncio, por todo aquel tiempo de predicación, los hombres del tiempo de Noé no quisieron escuchar, no entendieron. Y sabemos muy bien que el Dios de este mundo lo que hace es cegar el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, tal como lo dice su palabra. Cristo mismo nos dijo que aquella situación de oscuridad espiritual se repetirá en los días cercanos a su venida. Hoy los hombres impíos parecen no entender los tiempos tan peligrosos en los que estamos viviendo. Nosotros como creyentes debemos interceder por los que viven en tinieblas a fin de que puedan comprender la verdad y convertirse a Cristo. Amén. Hace unos minutos vimos en el versículo 38 la depravación que no terminó, sino hasta el día en que Noé entró en el arca, hasta que cerró la puerta a Dios. Y el versículo 39 dice que en verdad entendieron cuando vino el diluvio, cuando vieron las cataratas de los cielos abiertas y rotas las fuentes del gran abismo, comprendieron que Noé tenía razón. Pero ¿qué pasó? Ya era demasiado tarde. La lección aquí es que no basta con entender, sino es necesario hacerlo a tiempo. No es prudente jugar con la paciencia de Dios. Su benignidad tiene el objetivo de guiarnos al arrepentimiento, tal como lo dice su palabra en Romanos capítulo 2, versículo 4. Al final del versículo 39, Jesús vuelve a comparar aquella situación con la forma como estará este mundo en los días de su segunda venida. Habla de borracheras, habla de orgías, de abominaciones, de pornografía. Bueno, todo esto está a la orden del día, gracias a la tecnología ahora que facilita mucho más, a través del internet o la televisión. Por otro lado tenemos también los falsos maestros que dice su palabra que acabarán pereciendo en su propia perdición, de acuerdo a 2 de Pedro capítulo 2 versículo 12. Amén. Por tanto, como hijos de Dios debemos tener compasión por los perdidos. Amén. ¿Y qué debemos de hacer? Pues conducirnos entre ellos con un testimonio limpio. Amén. Así les testificamos no solo con la predicación de la verdad, sino con un ejemplo también digno de imitar. Es muy importante. Amén. Y a la misma vez debemos orar para que seamos nosotros también tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre en su venida, tal como lo dice su palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 36. Bueno, mis hermanos, en esta clase estudiamos la santidad de Dios a través de su palabra, a través de su palabra y su justa reacción contra el pecado. Y aprendimos que los hombres son libres para pecar, pero no para evitar la ira de Dios si se mantienen en su pecado. Amén. Esto debe estimular el temor de Dios en nuestros corazones, porque vivimos en los días cuando la maldad está en límites sin precedentes. Igualmente que en los días de Noé, los juicios de Dios están por revelarse al mundo. Amén. Entonces debemos de orar, amén, para que la iglesia del Señor pueda ser portadora de un mensaje claro, amén, donde Cristo sea presentado como la única propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo, amén, tal como lo dice su palabra, 1 Juan 2:2, amén. Para la próxima semana estaremos estudiando una de las experiencias más preciosas que tuvo Abraham, lo cual fue el encuentro con Melquisedec. Debido a que ello es tan importante en la tipología de Cristo, la próxima semana vamos a estudiar una lección titulada Melquisedec, tipo de Cristo, mi sumo sacerdote. Amén. Melquisedec, tipo de Cristo, mi sumo sacerdote. Esta clase va a ser enseñada por el hermano Josué. Y recordemos estudiar Génesis capítulo 14, versículos 17 al 20, y también Hebreos capítulo 7, del versículo 1 al 21. Amén, mis hermanos, pues muchas gracias por su atención, amén, y nos vemos en la próxima ocasión. Dios les bendiga.